Andrés Rocha tiene la palabra. Señoras legisladores, señores legisladores, señoras legisladoras, señor presidente. Me voy a referir al rubro específico que tiene que ver con nuestra observación del 2 de diciembre en lo que se refiere a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero antes de eso voy a hacer un antecedente de lo que ha sucedido en estos días con un nuevo modelo o esquema que ha presentado el Ministerio de Finanzas a la mesa respectiva, a la mesa que pertenecemos y que preside don Virgilio Hernández, de gobiernos autónomos descentralizados. Ese nuevo esquema y modelo, que tiene dos momentos, el de obtener el monto distribuidor entre todos los gobiernos locales, llámese municipios, llámese consejos provinciales, llámese juntas parroquiales, y también en un segundo momento que es la distribución. Sin embargo, por el mismo documento y la simulación dada por finanzas en los cuadros respectivos que han sido entregados, se puede ver claramente como resultado del monto total a distribuir de 1.740 millones de dólares para todos los GATS. Cuando digo GATS me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles de gobierno. Sin embargo, es necesario recalcar y tomar como referencia el año 2008, que fue prorrogado el año 2009. Y por favor pido especial atención en ciertas cifras para que vayamos hilvanando las ideas. Con una base de cálculo en esa proforma del 2008 y 2009 de 6.400 millones de dólares en los ingresos corrientes, el monto total a distribuir entre todos los GATS en el 2008 y 2009, sumando en esto la ley del 15% que conocemos todos, el Fondo de Desarrollo Seccional que conocemos todos, y también a las compensaciones especiales fijadas en la Ley de Equidad Tributaria que también todos los conocemos, fondos generales que son partícipes todos los gobiernos locales, eso de ahí, además de los fondos especiales que ya me voy a referir, sumaba 1.643 millones de dólares. Cifra que tenemos que revisar y seguir revisando en finanzas. Sin embargo, quiero que anoten de este comparativo, el 2008 y el 2009, que los ingresos eran 6.400 millones y el fondo o monto total a distribución era de 1.640 millones aproximadamente. Sin embargo, haciendo una comparación lógica de esa propuesta de finanzas de 1.740 millones, aplicando hoy el modelo vigente, el modelo actual, porque como lo dijo el general Moncayo, aún el COTAC es un proyecto de ley, es un proyecto, no es ley aún, aplicando ese modelo actual y obviamente los montos actuales en la proforma presupuestaria que hoy estamos analizando, en lo que es relación a los ingresos que es partícipe los GATS, en los ingresos del gobierno central que aparecen en la proforma, ustedes tienen, podemos seguir revisándolo, hoy no estamos discutiendo si no hay conceptos, no hay montos, de 8.700 millones, que darían como resultado de un monto total a distribuir de aparentemente o aproximadamente 1.990 millones. Es decir, analizando lo anterior, vale hacer ciertas anotaciones y ciertas comparaciones. Los ingresos del 2008 o 2009 con relación a los del 2010 aumentaron de 6.400 millones a 8.700 millones, es decir, hay un incremento de aproximadamente un 35% de incremento, cifras que, repito, seguimos analizando. Según el criterio y el modelo de finanzas, el incremento del 2010 tan solo sería de 1.740. Si ustedes comparan ese 1.740 con lo que los GATS en el 2008-2009 de 1.643, es apenas de un incremento del 6%. Recordemos que la proforma está aumentando más del 30% de los ingresos, que son base del cálculo. En cambio, aplicando el sistema actual de 1.640 con los resultados de 1.990 millones, habría un incremento del 20% que sería más lógico y razonable en base a los incrementos que hay en la proforma presupuestaria. Ese criterio que está utilizando Finanzas y las EMPLADES, lo que ha hecho al fijar los 1.740, de una u otra manera, es cargar al incremento que son partícipes todos los gobiernos locales, los fondos especiales
que también tienen beneficiarios especiales y leyes especiales, como por ejemplo el Fondepro, el Fonvial, el Fonsal en el caso de Quito y otras ciudades, el incremento de las juntas parroquiales, porque hasta 30 millones aparentemente se las va a incrementar en 100 millones, ese excedente de 70 millones también estaría imputado al incremento. Al imputar estos fondos especiales en el incremento de la proforma, en realidad a usted le están restando y no los están haciendo partícipes de ese incremento en la proforma, de 6.400 a 8.000 millones. Y eso es lo grave y eso es lo que tenemos que curarnos en sano. Para poner un símil o una comparación, esto es como que en una empresa en la que hay excedentes, el dueño de la empresa o el gerente de la empresa decide hacer una redistribución equitativa supuestamente de los salarios para poder mejorar a los que menos ganan, y cuando usted recibe el rol de pago, cuando su sueldo era de $1.000, resulta que aparecen de $700 y los 300 no fueron pues a parar en el caso de los que menos ganan, sino que fueron a parar al gasto corriente de la empresa. Eso es un símil que es lo que está sucediendo. Tomando ese criterio de finanzas, el que les he explicado, en el cual no participa en este momento los GATS del incremento correspondiente y proporcional de que deben participar los GATS en el incremento de la reforma presupuestaria, debe hacerse una nota aclaratoria, y he escuchado con mucha atención la observación y la propuesta de la doctora Betty Amores. Lo que yo quisiera agregar, a qué fondos son los generales, lo que se refiere el monto aprobado en la proforma, y qué es lo que se excluye, que son los fondos especiales, para que la ministra, dentro de las facultades que le da la ley de presupuesto, haga una reliquidación y ponga esos fondos especiales que tienen beneficiarios especiales. Por lo tanto, mi propuesta de resolución es la siguiente. En la observación de la Asamblea Nacional, contenida en el numeral 5, el monto al que se refiere el allanamiento del Ejecutivo tiene relación exclusiva con los fondos y compensaciones generales. Esto es, ley de fondo de descentralización, que es la ley que conocemos todos como el 15%, la ley del Fondo de Desarrollo Seccional, que es el FODESEC, y las compensaciones del ICE de las empresas de agua potable, así como las donaciones del 25% del impuesto a la renta. Fondos y compensaciones que participan todos los gobiernos autónomos descentralizados, y que ese allanamiento no se refiere a los fondos contenidos en las leyes especiales a favor de los gobiernos locales específicos, esto es, Fondepro, Fonsal, Fonvial, operaciones de créditos y los excedentes de las juntas parroquiales, es decir, esos 70 millones. Por ser distintos y que además ratificar de que se mantienen vigentes, que también lo está poniendo más. Aquí todos los asambleístas pertenecemos a una provincia y a una ciudad y no podemos permitir que se deje un monto estandarizado que el día de mañana perjudique en las rentas que, como ustedes conocen, van directamente a obras y servicios y no a gasto corriente. Pido 10 minutos, señor presidente, o 15 minutos para ponernos de acuerdo en este álgido problema que, como repito, todos tenemos representación y tenemos que rendir cuentas en nuestras ciudades y tenemos que defender, como decía el general Moncayo, esas rentas.